Nos sentimos muy honrados con la presencia de la psicóloga Sandra Fuentes esta noche. Ella tiene una amplísima experiencia y preparación. 9 años de experiencia en el ámbito de la psicología, maestría en psicología educativa, doctorado en psicología, formación en terapia Gestalt, diplomado en orientación familiar, ideas y recursos en el trabajo con adolescentes, actualización en cursos de disciplina positiva, cursos de especialidad en problemas de aprendizaje, desempeño en instituciones educativas nivel inicial, primaria y secundaria, desempeño en proyectos asociados a la ONG, desempeño como docente universitaria, atención psicológica particular a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Coordinación de brigadas del Colegio de Psicólogos, Región La Libertad. Con ustedes, con el tema tan importante en nuestros días, autocuidado de mi salud mental, la psicóloga Sandra Fuentes. Adelante, Sandra. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que están presentes también. Vamos a iniciar, como ya me presentaron, soy la psicóloga Sandra Fuentes Chávez y como complemento del tema que nos dio la colega Milagros, voy a proseguir también en esta noche con lo que es el autocuidado, así que voy a compartir un material también, el cual voy a ir explicando de manera detallada como un complemento a lo que Milagros nos había mostrado hace unos minutos. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el autocuidado de la salud mental. Sabemos ya lo que es la salud mental, lo que abarca la salud mental. Sin embargo, vamos a recordar también algunas necesidades actuales por las cuales nos hemos visto envueltos en diferentes temáticas a partir de lo que se ha ido dando en cuanto a la pandemia. Vemos necesidades, por ejemplo, en cuanto a ingresos económicos, muchas personas, muchos padres de familia, muchas personas en general han perdido sus empleos, por ejemplo, a raíz de ello. El personal ha ido disminuyendo, los pagos también han ido disminuyéndose. Vemos necesidades en cuanto a lo que es la salud física y emocional, netamente. Hoy nos vamos a enfocar en lo emocional, que tiene que ver con el cuidado de la salud mental. También vemos carencias en cuanto a lo que es la comunicación. Para muchas personas y para muchas familias, estar en casa, trabajar desde casa, estar con los hijos en casa, puede significarse de pronto que la familia estamos más unida, que los miembros de la familia están más unidas. Sin embargo, el panorama que vemos también es totalmente lo contrario. No necesariamente las familias están tan unidas, ni tampoco la comunicación está siendo, digamos, tan reforzada en ese aspecto. Esa es otra de las necesidades que también saltan a la luz. También otra de las necesidades son las actividades de esparcimiento, actividades lúdicas en cuanto a los niños, por ejemplo. Hasta la fecha, incluso hay niños que aún están siendo limitados de salir a un parque, a un centro de recreación, justamente porque el tema de la pandemia aún no ha concluido. En la parte social también hay muchas personas que están siendo afectadas por el tema de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, en la parte educativa, chicos que han tenido que culminar el colegio de manera virtual, universitarios que han tenido que culminar los estudios de manera virtual, niños que empezaron a ir al jardín el año pasado por el mes de marzo y se cortó ese proceso de interacción presencial para pasar a la parte virtual, por ejemplo. Entonces, hay un sinfín de necesidades, las estoy resumiendo nada más, para que tengamos en cuenta que actualmente aún están latentes o aún están en el día a día, por así decirlo. Bien, como ya mencionó la colega Milagros, lo que es la salud mental, hablamos de un estado de completo bienestar físico. Algunas personas creen que la salud mental solamente tiene que ver con la parte cognitiva, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Salud mental abarca también lo que es la parte física, la parte social. Cada área de los seres humanos, cada área que tenemos, abarcan y complementan lo que es la salud mental. Mucha gente cree de pronto que, como no estoy enfermo, no tengo ninguna dolencia, no me duele la cabeza, etcétera, etcétera, entonces mi salud mental está totalmente equilibrada o tengo un bienestar en cuanto a ello. Entonces hablamos
de que necesitamos un equilibrio y un complemento en todas las áreas de nuestras vidas y que asimismo debemos contar con ciertas herramientas y con ciertas estrategias para poder tener una salud mental equilibrada. Definitivamente nadie tiene una salud mental, digamos, pues perfecta. Sin embargo, es importante contar con herramientas, con estrategias para poder saber qué hacer en algunos casos. Entonces vamos a ver en esta noche algunas actividades que yo he traído en cuanto a el cuidado de la salud mental. Vamos a ir viendo una a una. Bien, vamos a ir viendo una a una entonces. Primero que nada, una de las actividades que se recomiendan, que se sugieren en cuanto al cuidado de la salud mental es planificar rutinas y actividades juntos, en familia, con la persona que tú vivas, de repente en cuanto a los amigos, ¿no? Muchas veces se ha tomado como un limitante la pandemia, sin embargo, existen ahora medios que nos acercan a las personas que más queremos, por ejemplo, los medios de comunicación. La tecnología es otro de los factores que nos acercan a las personas que no vemos hace mucho tiempo a causa de la pandemia, a nuestra familia, a nuestros amigos, a gente de repente de nuestro trabajo también. Es importante que estas actividades sean también de manera recíproca. Por ejemplo, podemos intercambiar un juego de roles, ¿no? Desarrollando diferentes funciones. De pronto en casa, intercambiar estas funciones también. No solamente la madre es la que se encargue de la cocina, no solamente la madre es la que se encargue de las actividades del hogar, sino también los hijos, los esposos también. Es muy importante darle participación a los hijos dentro del seno familiar. Muchas veces los hijos, no se sienten, y sobre todo si son adolescentes, no se sienten parte del seno familiar porque los propios padres no invitan a que ellos sean parte de. Por ejemplo, cuando yo tengo consulta con padres adolescentes, se quejan de que los hijos no quieren conversar, se encierran en el cuarto. Entonces, cuando yo pregunto, por ejemplo, qué es lo que sucede, cómo es la dinámica familiar y todo lo demás, llegamos a la conclusión de que el padre de familia o la madre de familia no invita al hijo a sentirse parte del seno familiar. Es decir, la madre hace todo. No, mi hijo solamente se dedica a estudiar. Yo le lavo la camisa, yo le lavo la pijama, yo le tiendo la cama, yo le limpio el cuarto. Entonces, hay actividades en las que el hijo no se siente parte de él. Y es muy importante planificar actividades juntos. ¿Ello en qué me va a ayudar a cuidar mi salud mental? En el hecho de la comunicación. A ver si pueden apagar sus micrófonos, por favor, para que no interfiera. Ello me va a ayudar en la salud mental por el hecho de que la comunicación se va a ver reforzada, la interacción se va a ver reforzada también. Ahora, es importante también intercalar tareas académicas, domésticas, por ejemplo, ¿no? Entre, por ejemplo, hacer actividades lúdicas en casa, actividades laborales también. Recordemos que hay muchos padres de familia que trabajan desde casa, pero que también a la vez tienen que velar por el bienestar educativo de sus hijos, que también estudian desde casa. Entonces, estas actividades me van a ayudar a socializar en familia, a fortalecer lazos también. Vamos a ver las siguientes. Otra de las actividades que se sugiere ante el cuidado de la salud mental es reforzar los lazos afectivos, por ejemplo. ¿Y cómo refuerzo lazos afectivos? Una de las actividades dentro de ello es utilizando el sentido del humor, por ejemplo. Muchas veces estamos ante padres que están envueltos en una dinámica autoritaria. Aquí eso es lo que yo te digo, te castigo porque yo digo, te encierras en tu cuarto porque yo digo, por ejemplo, no dando opción a que el hijo también diga su punto de vista ante cualquier situación que pase. Entonces, es importante el sentido del humor. Es importante que los padres recuerden que también han pasado por situaciones de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, por ejemplo, para que de alguna manera haya un poco más de empatía, hay un poco más de comprensión del padre hacia el hijo o dentro de la familia, ¿no? De cualquier miembro. Asimismo, también se sugiere establecer espacios propios de autonomía e independencia. Si bien es cierto, pueden vivir 5 personas, 6, 4 personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada persona de la familia, cada miembro de la familia, necesita también su propio espacio, necesita su propia independencia.
para hablar con los amigos de repente, para descansar, para tomar una siesta. Es muy importante tener en cuenta. Ello también me va a ayudar a reforzar lazos afectivos, porque a través de ello voy a practicar lo que es el respeto hacia el otro miembro de mi familia. Vamos a continuar. Dentro de ello también lo que se sugiere son los objetivos realistas. Que cada día nos tracemos un objetivo. Siempre digo lo siguiente, una persona que no se traza objetivos está muy cerca de la desmotivación. Cuando tú te trazas objetivos diarios, por ejemplo, diarios, semanales, o qué sé yo, de acuerdo a tus necesidades, eres una persona que va a estar siempre motivada, porque sabes que tienes un puente, que son tus objetivos, para lograr, o mejor dicho, sabes que tienes esa puente que es la motivación para lograr tus objetivos. Entonces, es muy importante que día a día te traces un objetivo al empezar el día, por ejemplo, y al finalizar el día puedes evaluar si tu objetivo se llevó a cabo o no. Si se llevó a cabo, ¿qué hiciste para llevarlo a cabo? Si todo aquello, todas esas actividades que tú has hecho te han ayudado a que el objetivo se lleve a cabo, pues sigue haciéndolas. Y si no, entonces busquemos otras estrategias. De repente, uno de mis objetivos es, no sé, acercarme más a mi familia de pronto, ¿no? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a lograr? Las actividades que tú te propongas, de acuerdo a lo que tú te propongas, es la manera en que lo vas a lograr. De repente, preguntándole a tu madre, a tu padre, a alguien con el que tú vives, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Por ejemplo, es una manera ya de acercarte. Ahora, hay que tener en cuenta también que debemos ponernos objetivos, pues, que sean posibles de conseguir, ¿no? Por ejemplo, esto es para algunos padres, ¿no? Algunos padres, pues, tienen como objetivo que la casa siempre esté ordenada y que los hijos siempre estén quietos. Hay que tener en cuenta que los niños pasan por etapas, por ejemplo, donde están explorando, donde están conociendo, ¿sí? Donde trabajan lo que es su creatividad. Sin embargo, algunos padres quieren que la casa esté en silencio, que no exploren, que no se ensucien, que no se caigan, que no griten, ¿no? Para ello también hay que estimularles la creatividad, ¿no? Para que los niños no estén pues en un ambiente, digamos, eh, sin ninguna actividad que hacer. Ahora, es importante también gestionar adecuadamente el tiempo, ¿no? Para intentar evitar caer en el aburrimiento. Aunque yo les digo algo, caer en el aburrimiento no es nada del otro mundo, ¿no? No es un pecado, no está mal caer en el aburrimiento. Muchas veces el aburrimiento nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad. Cuando, por ejemplo, yo trabajo con mamás de niños, me dicen, mi hijo se aburre, no sé qué hacer, entonces a veces yo le digo, ¿qué hace para mitigar el aburrimiento? Ah, le doy su tablet, le doy el celular. La salida más fácil que tienen actualmente los padres es el celular, o bueno, algunos, no todos, no quiero generalizar, el celular y la tablet, ¿no? Particularmente, este es mi punto de vista, ¿no? De repente, si aquí alguien lo hace, tendrá sus razones, pero particularmente yo no estoy de acuerdo que un niño utilice una tablet o un celular, porque no se le está estimulando la parte lúdica. Muchos niños han dejado de saltar, de correr, de manejar una bicicleta, de socializar con otros niños, por ejemplo, y están inmersos en los medios tecnológicos. Entonces, y eso y muchas cosas más que nos trae las consecuencias de estar utilizando la tecnología a tan temprana edad, ¿no? Entonces, es importante que al niño, por ejemplo, al hijo en realidad, se le estimule la creatividad, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, dele una caja, ¿no? Y dígale, ¿qué cosa podemos hacer con esa caja? Por ejemplo, los niños dicen, ah, voy a hacer un cohete, voy a hacer un carro, un barco, por ejemplo. Se empieza a estimular la creatividad. Eso parte de objetivos realistas también, que el padre puede brindar al hijo, que el hijo se puede brindar a sí mismo y cualquier persona se puede trazar. Vamos a continuar. Otra de las sugerencias es mantener los contactos. Muchas personas, sobre todo el año pasado que se inició toda esta pandemia, vivieron pues aislados de la familia, de los amigos, ¿no? Y los contactos se fueron cortando.
Sin embargo, la otra cara de la moneda también nos muestra que como mucha gente estuvo trabajando desde sus casas, estudiando desde sus casas, incluso por ahí de alguna manera reanudaron ciertos contactos con los que ya no hablaban. Es importante mantener los contactos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Aquí he recalcado algo, especialmente con los mayores de la casa. Hay muchos panoramas donde las personas de la tercera edad son olvidados, estando en casa incluso. Ah, ya me contaste, ya me contó, ya, eso ya lo sé. Esa historia ya me la sé, por ejemplo, ¿no? Las personas de la tercera edad también se deprimen, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, pero ya, yo no le hago caso, lo dejo que hable solo, ya está viejito, ya está viejita. También pasan por periodos de depresión, justamente porque se sienten olvidados, se sienten personas inútiles. Y a veces los propios miembros de la familia hacen que se sientan así. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo estás? Un abrazo nunca está de más, por ejemplo. Conversar con ellos, preguntarles cómo se sienten de pronto. Hay que evitar también alimentar miedos e inquietudes. Recuerdo mucho que el año pasado, por ejemplo, se puso, digamos así, entre comillas, de moda, enviar fotografías, videos de personas muriendo, ¿no? Por la pandemia. Muchos creían que esto te va a concientizar, pero lo que hacía era generar morbo en realidad, ¿no? Actualmente ya no se está viendo mucho eso. Sin embargo, hay que evitar ser muy partícipes de cuántos muertos hay diariamente, cuánta gente hospitalizada diariamente. Si bien es cierto, esos son datos que nos interesan, pero hay personas que lo hacen a cada rato están inmersos ahí y alimentan mucho su ansiedad, ¿no? Presentan cuadros de ansiedad, miedos, temores. Los niños, por ejemplo, necesitan saber qué estamos pasando, pero hay que saber cómo orientarles, cómo contarles lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de generar morbo, miedo, ansiedad. Eso es muy importante. Vamos a continuar entonces. Otra de las sugerencias que se trae consigo es cuidar el estado de ánimo, ¿no? Lo que dices y cómo lo dices. Esto es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, verbalmente damos a entender algo, ¿no? Pero de repente corporalmente vamos a entender otra cosa también. O quizá con el tono de voz, ¿no? Eso también es muy importante que sepamos cuidar entre cualquier persona con la que te estés comunicando. Ello trae consigo o va de la mano con el cuidado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Si tus pensamientos están fijados en cosas negativas, entonces vas a expresar emociones no saludables. Sin embargo, si tus pensamientos están inmersos en cosas positivas, la expresión de tus emociones van a ser saludables. Depende mucho dónde estén fijados nuestros pensamientos también. Depende mucho dónde estés enfocado, dónde estés interesado, hacia dónde estés visualizando. De eso también depende mucho. Las emociones que puedes ir expresando. Ahora, de ello depende también cómo podamos responder. Muy pocas personas practican la asertividad, ¿no? La asertividad, pues, consiste en hablar con el otro sin dañarlo, en hablar con la otra persona sin causarle ningún daño, respetando sus puntos de vista, sus ideas, ¿no? Y a veces se salen de control en cuanto a la asertividad. Se conoce la asertividad, pero no se practica muchas veces. Hay que evitar también difundir falsas noticias, ¿no? Del mismo modo, también hay que evitar obligar a la familia a ser partícipe de ello. Ahora ya el tema casi no es el COVID, sino que vemos asesinatos, robos, por ejemplo, ¿no? Como lo dije hace un ratito, es importante estar informados. Sí, por supuesto que sí. Es importante estar alertas. Sin embargo, las 24 horas del día no es saludable que estemos inmersos en todo lo psicosocial que ocurre en nuestro país, en nuestra ciudad, por ejemplo, porque necesitamos estar saludables también. Recuerden que nosotros tenemos amigos, tenemos familia, ¿sí? No solamente eres tú solito. El ser humano es sociable,
¿no? Por naturaleza somos sociables, entonces no eres tú solito, no existes tú solo. Hay que tener en cuenta ello también para cuidar nuestro estado de ánimo. Vamos a proseguir. Un segundo. Otra de las sugerencias que yo les traigo es aprovechar el momento también. En el aprovechar el momento, esto más que todo está fijado en disfrutar lo que tú estás vivenciando actualmente, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, por ejemplo. Lamentablemente, la pandemia nos ha traído pérdidas humanas, pérdidas económicas también, ¿no? Pérdidas en cuanto a lo que es el trabajo. Muchos chicos han dejado los estudios, por ejemplo, ya poco a poco están regresando por la virtualidad, por lo menos, ¿no? Entonces, a pesar de ello, por ejemplo, hay algo que hay que rescatarlo, sobre todo aquellos que han sido golpeados de manera más a fondo con lo que es la pandemia, ¿no? Estamos con vida, estamos ya saludables pronto, ¿no? Entonces, hay que aprovechar el momento con la familia. Esta pandemia, sin lugar a duda, ha traído muchas enseñanzas en diferentes aspectos, ¿no? Y una de ellas es, pues, valorar el día a día también, ¿no? Hemos visto que hemos perdido familiares, vecinos muy cercanos, amigos muy queridos, por ejemplo, que tú los viste de pronto, el mes pasado lo vi, la semana pasada lo vi, ahora ya no está. Entonces, es muy importante aprovechar el momento que tenemos también. Ahora, al no formar parte de nuestras rutinas, podemos llegar a pensar que no podemos o no sabemos vivir. Es muy importante también formar rutinas, horarios, ¿no? A veces la gente procrastina mucho o deja las actividades, las va dejando para otro momento, porque procrastinamos mucho, porque hacemos cosas que de pronto no jerarquizamos, pero que aparecen ahí, de la nada, o en el momento. Por ejemplo, yo soy docente universitaria, ¿no? Y siempre le digo a los chicos, tengo por ahí algunos chicos que me dicen, Miss, ¿nos puede dar un poquito más de tiempo para subir el trabajo? ¿No? Habiéndoles dado, pues, varios días, ¿no? Entonces, siempre converso con ellos, ¿no? Eviten procrastinar, jerarquicen sus actividades, por favor, porque a veces, por ejemplo, tenemos un trabajo, ¿no? Seas estudiante, seas trabajador, seas ama de casa, seas de repente, tengas otra función. Y estamos con un enemigo, el celular, las redes sociales, y el tiempo se nos va ahí, por ejemplo. Entonces es importante también formar rutinas y formar horarios. Y ya para ir terminando, es importante también practicar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Como lo dije al inicio, es importante ir también fortaleciendo las actividades en casa. No solamente las mujeres de la casa van a la cocina o limpian la casa, ¿no? Sino también los chicos, es muy importante ello. Con esto ya quiero ir culminando. Hay que tener en cuenta que las labores a realizar tienen que ser divertidas, entretenidas, no necesariamente hacerlas pues aburridas o gritando, levantando la voz, ¿no? Esto va a hacer que haya una mejor conexión también. Asimismo también son importantes los horarios, mantener un orden como lo dije en la diapositiva anterior. Y es importante que todos participen. Mientras todos van a participar, va a haber una conexión más afectiva. Y mi salud emocional, mi salud mental también va a ser más saludable dentro de todo ello. Dividir las tareas también entre los miembros de la familia va a hacer que todos participemos, va a incentivar a que haya una mejor conexión. Bien, y con esto ya quiero culminar. Estamos en el tiempo, quisiera que me confirmen, no sé. Sí, estamos bien en el tiempo. ¿Sí? Justo. Entonces, estamos con el tiempo ¿sí? justo. Bien, entonces con esto culmino. Muchas gracias.